Bueno, como decíamos, este es uno de los temas más mencionados y un tema tan problemático, una realidad que nos preocupa a todos y nosotros. Ahora en piso, ya con la presencia del psicólogo, ¿cómo estás? Guillermo Van Loo, que bueno, justamente hablar de esta realidad y saber también de qué se trata y qué es la violencia de género. ¿Qué tal, Yamila? Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo bien, por suerte. Bueno, la violencia de género, llamamos violencia de género a todo acto que pueda llegar a causar un daño físico, sexual o psicológico sobre la mujer o la amenaza de cualquiera de estos daños. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros conocemos la violencia física, claro, porque se ve. Se ven los moretones, se ven los cortes. No se puede ocultar. No se puede ocultar. Claro. Se ven las fracturas y llega a la muerte, como decían en el informe. La violencia sexual también generalmente es más visible y conlleva daños. Muchas veces es la misma pareja la que lleva este tipo de violencia, y esto no importa, también es violencia. En algún momento se discutía a principios de siglo si esto era o no violencia cuando estaban casados, pero hoy ya no hay discusión al respecto, claro, por suerte. Y la más sutil de todas es la violencia psicológica, porque no se ve, claro, porque uno no está en la pareja, no lo escucha, y tiene que ver con las humillaciones, los insultos, incluso el control que uno hace sobre el otro en la pareja, ¿sí? Y esto, si bien lo presentamos como modalidades separadas, siempre se dan combinados y se dan en todas las fases de la violencia. O sea, si bien estas etapas son distintas, ¿no? Pero ¿cuáles serían estas fases que vos mencionás? Claro, las modalidades estas son distintas, las presentamos así para que se entiendan, pero las fases, empieza siempre con la fase de acumulación de tensión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tal vez el hombre se siente diferente un día, cambia de humor, un día le insulta, tal vez sin querer, claro, pero esto empieza a escalar y ser cada vez más fuerte. Y esto, cuando llega a un punto límite, puede llegar a pasar del insulto al golpe, donde tenemos, claro, la violencia física, es la segunda fase. Claro, donde la mujer es golpeada, se descarga esta tensión, claro, pero se descarga de una manera violenta sobre la mujer, de una manera inaceptable. Y bueno, esto lo que va a llevar es a un shock en la mujer, obviamente. Claro. Imagínate que una mujer golpeada siempre va a entrar en shock. Negación e incluso justificación, que es donde entramos a la tercera fase, que es la de arrepentimiento. ¿Que siempre se llega a esta fase de arrepentimiento? Mirá, generalmente cuando se hace cíclico, o sea, que empieza con la tensión, el golpe y el arrepentimiento, al principio sí. Yo te cuento bien qué es la fase de arrepentimiento y se define como la luna de miel. Claro. Está dulce, le pide perdón, le dice que no lo quiso hacer, que no lo va a hacer más. La mujer, si lo perdona, quiere creerle, pero si esto ya pasó algunas veces, es como que le cuesta creer, incluso no le cree, pero bueno, por alguna circunstancia tal vez lo perdona. Y a medida que se va repitiendo este ciclo, empieza a desaparecer el primero y la última fase. Claro. Ya no hay tanta tensión acumulada para que venga el golpe. El golpe viene de la nada y ya no hay tanto arrepentimiento. Es como si la violencia se hace cotidiana. Se hace cotidiana. Y es como que se empieza con esta tensión que mencionabas y después se produce lo siguiente y así se va generando algo totalmente vicioso, ¿verdad? Es un círculo vicioso totalmente y esto trae consecuencias. Y, claro, sin dudas, consecuencias muchísimas. ¿Y qué tipo de consecuencias psicológicas podemos mencionar? Bien. En el ámbito psicológico las personas empiezan a tener mucho miedo, claro, por supuesto, insomnio, problemas gravísimos de ansiedad. Llegan a tener depresiones e incluso a intentos de suicidio y a consumar el suicidio, por supuesto. Porque debe ser difícil enfrentar y el miedo que está siempre de hablar, ¿no? De si sos víctima de violencia de género, a quién se lo digo, cómo se lo digo, porque si se lo digo me va a golpear y todo esto que conlleva esta situación tan difícil, ¿no? Totalmente. La mujer entra en algo que llamamos desesperanza aprendida, que es, no importa lo que haga, no puedo evitar el golpe. Claro. No puede evitar la consecuencia. Claro. Entonces lo que hace es, empieza a callar, cada vez habla menos, cada vez tiene menos amigos, menos contacto y menos forma de salir, se aísla. Y también es aislada por su pareja, seguro, que es agresiva. También, claro, y ese es el tipo de consecuencias psicológicas también que en este caso se dan. Ahora, como profesional, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo se puede hacer para terminar con esta realidad, no? Bien, la recomendación es que no se queden calladas, que lo cuenten, que se lo cuenten a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. La gente hoy es
muy comprometida con este tema de la violencia, está muy mal visto, hay que hacerlo público, hay que hacer redes de apoyo, la mujer se tiene que sentir contenida y por supuesto ir a hacer la denuncia, esto tiene que terminar con una denuncia. Y es la parte judicial es la que manifiesta en sí un quiebre o una separación de lo que está pasando, pero ¿por qué pasa que la mujer tarda tanto o no decide ir a denunciar o pasan quizás años hasta que un día se decide, pero tuvo que pasar por todo ese tiempo y ese recorrido para recién realizar una denuncia? ¿Por qué será? Bien, las múltiples situaciones por las que vive una mujer, el modo de que fue criada y quién sabe qué más lleva a esto, pero la idea es que lo denuncie. Lo importante es que lo denuncie y justamente por esto nosotros dialogamos con una abogada que nos explicó cuál es el proceso y cómo debe proceder alguna persona cuando es víctima de violencia de género. Nosotros tenemos a nivel nacional una ley que es integral respecto a la violencia contra las mujeres, a la violencia de género, y después provincial tenemos también, o sea, la provincia y la mayoría de las provincias adhieren a esta ley nacional, y a nivel de violencia familiar tenemos en provincia de Buenos Aires la ley 14.509, que lo que prevé es todo un sistema en el cual la persona, la mujer que es víctima de violencia, cómo se debe manejar y a quién debe acudir. En realidad la denuncia debería comenzar por fiscalía o comisaría, cualquiera de los dos ámbitos, y ellos lo que hacen es derivarla. O sea, tanto es en cuestiones que no tienen que ver menores, lo que hace es fiscalía o comisaría recepcionan la denuncia,